estamos generando una industria asociativa en tiempos de crisis como el actual que lo estamos viviendo en nuestros países. Entonces queda una pregunta planteada: ¿cómo desde la academia estamos generando industria para nuestros países? Y con eso doy paso a la presentación que estaba planificada para el día de hoy. Y más que nada quería comentar la situación del país, de lo que ha sido la industria asociativa. Cuando hablamos de asociatividad, hablamos de trabajo en equipo, de base de confianza, de nivel de comunicación efectiva que nos permita llegar hacia los pequeños productores. Generar una industria asociativa no es fácil. Generar una industria requiere de mucha dedicación, de mucha disciplina, y más aún cuando empezamos a asociarnos con otros productores, cuando empezamos a asociarnos con otras empresas que de una u otra manera pueden tener alguna característica que nos permita juntarnos para generar sea una promoción o generar una venta. Quería comentar en el año 2012, 2013, acá en el Ecuador hubo una generación de consorcios en donde no solamente se juntaban las MIPYMES, que son, bueno, microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, no solo se juntaban para vender, también se juntaban para promocionar sus productos. Entonces, a través de estas industrias que se asociaban, se juntaban, lograban promocionar sus productos. Pero no solamente estaba en el sentido de promocionar desde una marca, estaba en el sentido de generar una marca colectiva, que a través de esa marca colectiva les permita a los pequeños productores visibilizar sus productos hacia afuera. Tanto fue el fortalecimiento de ese momento que comenzaron a realizar alianzas estratégicas con otros pequeños productores de otros países. Algo parecido lo estamos haciendo en este momento. Estamos juntándonos entre países amigos para transferir conocimiento, compartir experiencias, y eso nos permite justamente ir identificando necesidades de nuestros países para poder fortalecer y generar una industria productiva, no solo ya con un enfoque local, nacional ni regional, sino con un enfoque global. Entonces, en ese momento se generaron ciertos tipos de industrias asociativas. Una de ellas era una industria generada por promoción, ¿sí? Generaban una marca colectiva, se juntaban entre sí y lo visibilizaban. Había otro tipo, hay otro modelo que es una asociación, por así decirlo, un consorcio, pero en donde se juntan en cambio para poder vender sus productos. Un ejemplo, dentro del Ecuador tenemos algunos sectores: el sector textil, está el sector metalmecánico, está el sector farmacéutico, está el sector del calzado, está el sector automotriz. Tenemos varios sectores dentro del país. Entonces, cuando se juntan estos sectores, cuando se juntan las industrias, en el caso del sector textil, por ejemplo, un pequeño productor a la semana podría, se me ocurre de pronto, va a venir un retail o va a venir una multinacional en donde demanda de producto, pero no solo son 100 camisetas a la semana, de pronto va a requerir 2.000, 5.000 camisetas. Y ahí es en donde ingresa la industria asociativa, en donde los pequeños productores, las microempresas, las pequeñas empresas, hasta las medianas empresas se juntan de tal manera de, si tenían un proceso empírico en el proceso textil, me voy al ejemplo inicial del sector textil porque tiene que ver con el volumen, en este caso las camisetas. Si se juntan los pequeños productores, se juntan las medianas empresas, automáticamente su nivel o su volumen de producción va a ser alto, ya no van a ser las 100 camisetas, van a poder cumplir con la demanda que exige un mercado global. Entonces, ahí nace la visión de generar industrias asociativas en donde no solamente se juntan para cumplir un nivel de producción y generar unas ventas
óptimas en un mercado, sino también deben juntarse con ciertos parámetros. Hay un proceso bastante interesante que lo ha manejado Nudi, ya son muchos años que lo viene desarrollando, lo ha desarrollado en Perú, lo ha desarrollado en Bolivia, lo ha desarrollado inicialmente también en Colombia, en Bolivia también hay casos interesantes de asociatividad, en Uruguay también, en Argentina también lo van desarrollando y tiene que ver con una metodología que le permite ir generando asociatividad a través de la industria. Y para eso, una de las bases primordiales que dice Onudi dentro de su metodología es la base de confianza. La base de confianza no es tan sencillo. La base de confianza es un espacio donde le permite fortalecer al pequeño o al mediano productor para poder ir mirando hasta qué punto podrían asociarse y hasta qué punto no pueden asociarse, porque la base de confianza les permite conocerse, generar disciplina, conocer sus valores, llegar a acuerdos, generar empatías, que son valores primordiales para lo que se viene más adelante cuando ya hablamos en términos legales de conformarse como una organización más sólida. La base de confianza es un periodo de tiempo de alrededor de 2 meses en donde se realizan talleres, se realizan espacios que permiten fortalecer esa base de confianza basada en una base de datos, en donde se hace inicialmente una socialización de generar una industria asociativa, puede ser en el caso de calzado, que lo tenemos en la provincia de Tungurahua, en Ambato, y ahí se les junta a los pequeños productores a través de las cámaras de la producción. Y en ese momento se hace una socialización inicial. La gente comprometida es la gente que se queda. Como siempre se ha comentado dentro de estos espacios, se quedan los que tienen que quedarse, ni más ni menos. De pronto, en las primeras fases, la gente, vamos a tener alrededor de 100 personas muy motivadas, con ganas de salir adelante, de trabajar en equipo, pero conforme van pasando las reuniones, las actividades, pocos van quedando. Y la gente que se va quedando es la gente que en realidad va empoderándose del proyecto, porque nosotros desde afuera, desde la academia, desde el Estado, desde el sector productivo, estamos mirando para ver cómo se organizan las industrias de tal manera que puedan ser sostenibles en el tiempo. Nosotros podemos acompañar en el proceso. Dentro de la academia tenemos varias formas de acompañar en un proceso de fortalecimiento asociativo, pero lo más importante es que sus miembros se apoderen de este proyecto, porque es el proyecto de ellos. Una vez que logran generar una base de confianza que les permita convocarse, de ser posible, si es el día sábado, 10 de la mañana, en tal lugar, pues la gente va a ir y va a estar y va a contribuir. El momento que lograron generar esa base de confianza, viene la siguiente fase. Esta fase, en cambio, ya es una fase de actividades piloto, en donde de a poquito van viendo entre ellos qué les hace falta. Si iba a ser una organización enfocada solamente a promocionar, la gente va a decir, bueno, a mí me hace falta mejorar mi marca, a mí me hace falta mejorar el packaging del producto, porque si, solo un ejemplo sencillo, en el tema de la papa lo podemos encontrar acá en el Ecuador en quintales, y me va a costar alrededor de 10, 12 dólares, dependiendo del tipo de papa. Pero si yo le voy a dar un valor agregado, si yo a la papa la voy a lavar, la voy a colocar en un packaging vendedor, ya no voy a comprar al granel, sino voy a comprar por 1 kilo, 2 kilos, el valor a granel me va a costar unos 10, 15 dólares, pero si ya lo generé un valor agregado, ya le generé un diseño, ya le generé un packaging, 1 kilo de papa me va a costar alrededor de unos 3 dólares. Entonces ahí viene la diferencia y ahí viene esta fase que es muy importante. ¿Qué le hace falta al pequeño productor para mejorar su producto? Y desde ese punto se van poniendo de acuerdo y dicen, bueno, nos vamos a reunir solo para promocionar nuestros productos y de esa manera cada uno habrá generado un posicionamiento de marca.
pero ya no con mi marca como persona individual o como productor, sino una marca colectiva, una marca paraguas, que en realidad lo que pretende esta marca paraguas es justamente eso, posicionarse ya en un sector público, sea en un sector privado. Llegar a un retail dentro del Ecuador implica generar una serie de pasos que tienen que cumplirlo. Y muchas veces un pequeño productor que está en el campo difícilmente lo va a poder cumplir, porque aparte de eso también necesita capacitarse, también necesita conocer para poder ser un poco más competitivo y el quintal de papas que lo vendía en el mercado a $10 de pronto diga, no, si yo le genero un valor agregado a la papa, ya no voy a vender en $10, ya puedo vender en $3 el kilo. Pero si viene un retail, si viene una multinacional, si viene una empresa grande en donde me va a comprar por volumen, ya es distinto. Entonces ahí necesito asociarme porque no quiero perderle al cliente. Entonces, ¿qué hago para no perder al cliente? Asociarme. Eso en el caso de una organización de promoción. En el caso de una organización de ventas, que era lo que hablaba al inicio, tiene que ver justamente con eso, con estandarizar los procesos, con asegurar justamente, en el caso del chocolate, que luego vamos a hablar, un ejemplo muy interesante que hay en el Ecuador, desde la semillita, todo el proceso de la cadena productiva hasta lograr generar un canal de distribución óptimo que me permita optimizar mis recursos y lograr de manera eficiente, sea un canal minorista o mayorista ya dentro del campo en el campo laboral, en el campo competitivo. Entonces, eso nos permite lograr a través ya de una organización de ventas, un consorcio de ventas, una asociación de ventas, que ya los integrantes de esta organización que se va consolidando irán mirando, de acuerdo a la figura legal que les conviene, si armar una sociedad anónima, una compañía limitada, de pronto una asociación, que acá tenemos también el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que su visión es justamente eso, promover al pequeño productor, promover de manera asociativa que puedan salir adelante, que puedan vender sus productos. Entonces ya es una visión más solidaria, es una visión que tiene que ver ya más con un trabajo en equipo y una disciplina a la vez y constancia, porque tienen que estar ahí generando un acuerdo mutuo. Por eso era importante la base de confianza, porque si no tienen, claro, una base de confianza, si no está fortalecida esa base de confianza, difícilmente podrán continuar caminando en el campo que cada vez se vuelve más competitivo, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Luego de esta fase que han logrado definir qué van a hacer y para qué se están juntando, de la mano de la academia, de la mano del Estado, se logra generar canales de comercialización. Estos canales de comercialización muchas veces lo hemos desarrollado, por ejemplo, en nuestro país lo hemos desarrollado a través de Petroecuador. Petroecuador es una vidriera al mundo. A través de las ferias internacionales, a través de los espacios que se van logrando, ha permitido que las organizaciones asociativas de manera directa vayan a las ferias que son muy especiales a nivel del mundo, van a Europa, van, vienen, buscan un apoyo, por ejemplo, en el tema del inglés, pero no se quedan, porque de la mano del Estado en ese sentido se han generado estrategias de comercialización y lograr los canales de comunicación también para que puedan llegar a fortalecer esos vínculos. Y también hay otro espacio fundamental que también es importante, que es la plataforma de comercio justo del Ecuador. Esta plataforma de comercio justo lo que ha hecho en este tiempo es lo mismo, de la mano del pequeño productor, ha generado toda esta metodología y el resultado final es generar tiendas solidarias, tiendas de la economía popular y solidaria enfocada al comercio justo, donde los pequeños productores, donde un microempresario, una señora de una edad X, puede elaborar su producto, puede elaborar su pan
y con otras señoras de la misma manera se juntan. Entonces, si en la tienda de economía solidaria requieren 100 panes a la semana, como se asociaron, como su proceso estandarizaron, entonces mejoraron la calidad del producto. Y de esa manera, cada semana van a estos centros de comercialización y están generando una comercialización, están generando que la economía local vaya dinamizando, y de eso se trata esta metodología, y por eso era importante hablar de la industria, de las industrias asociativas. Y finalmente, luego de generar esta fase de confianza, viene el tema de seguimiento. El tema del seguimiento tiene muchísimo que ver con lo relacionado a los resultados. Al generar un acompañamiento, que no va a ser el acompañamiento inicial hasta que logren consolidarse como asociación, como organización, pero ya es un acompañamiento en donde no tiene tanto protagonismo, pero no deja de ser importante, porque siempre requieren capacitaciones, siempre requieren tipos de estrategias para llegar a un mercado determinado. Entonces, eso les permite continuar avanzando dentro de un proceso de comercialización, que de entrada no es fácil, no es sencillo. He visto muchas experiencias de pequeños productores que han seguido generando industria de manera asociativa, pero porque logramos en esas organizaciones, logramos empoderarles, logramos generar una base de confianza, que si el día de mañana alguien de la organización de pronto, porque puede pasar también, de pronto está delicado de salud, en la misma organización, la misma gente se encarga de manera solidaria de ver por cada uno de sus miembros. Entonces eso es importante y es un trabajo bastante interesante, que hay que seguirlo promoviendo desde nuestros países. Me agradó mucho al inicio, miraba los compañeros que están en este espacio, en este momento, y no son solo de un solo lugar. Y cada uno desde nuestros países, desde nuestra visión, desde nuestra experiencia, tenemos que generar este tipo de alianzas, de industrias que les permitan a nuestra gente promover sus productos, porque el ejemplo es claro, el ejemplo de la papa es un ejemplo clarísimo. Una cosa es venderlo al granel, el precio lo indica. Otra cosa es si le genero un valor agregado, le coloco un packaging, hago, lo vendo por kilos y ya cuesta $3. Pero si a la misma papa no le vendo por kilos, digo, bueno, voy a hacer un puré de papa. El proceso de industrialización de la papa inicial que tenía el granel con la papa que luego la voy a vender en un supermercado, pero va a ser un puré de papa en una caja con colores definidos a un segmento de mercado, con un packaging vendedor, porque muchas veces un packaging puede ser muy vendedor, pero el producto en sí o el sabor de ese producto no es lo mismo. Entonces, una cosa es la percepción que yo doy a mi cliente y otra cosa es lo que estoy vendiendo. Entonces, si yo le genero otro valor agregado a la misma papa, ya no va a costar $3. De pronto, por el valor agregado, porque es un puré de papa, porque lo puedo preparar en 5 o 10 minutos desde la comodidad de mi hogar, ya va a costar unos $4. Y va a haber un segmento de mercado que lo va a comprar. Y hacia ese segmento de mercado está enfocado eso. Entonces, podemos darnos cuenta cómo a través de la generación del valor agregado, del aseguramiento de una cadena productiva que esté estandarizada en cuanto a sus procesos de producción, en cuanto a la mejora o a la calidad del producto, podemos ser competitivos, pero siempre de manera asociativa, porque de manera individual llegar a un mercado que cada vez es más competitivo, que cada vez es más vertiginoso, nos va a costar un poquito más. Y eso quería compartirles en cuanto a lo que es la formación o la conformación de industrias asociativas acá en el Ecuador, de lo que se ha dado, pero también quería generar un par de ejemplos que son importantes. Tenemos un ejemplo importantísimo que es la plataforma del comercio justo que les había comentado. Esta plataforma de comercio justo del Ecuador lo componen
5 organizaciones que son muy reconocidas a nivel del país y han logrado tener sus clientes ya fuera del país, lo venden en Estados Unidos, venden en Europa. Y uno de estas organizaciones se llama Salinarito. El Salinerito es un caso de éxito muy conocido en el Ecuador. Está ubicado en la sierra de nuestro país, está en Guaranda, y lo que hacen en el Salinerito es los pequeños productores van generando su volumen de leche, llegan a un centro de acopio y eso a través del salinerito y de sus procesos productivos lo van generando inicialmente era en quesos, pero conforme fueron identificando las necesidades de los mercados, ahora tienen cualquier variedad de tipos de quesos en cuanto a generar un valor agregado distinto. Y no solamente se dedican a producir y comercializar el queso, sino también se dedican a producir y comercializar el chocolate. El chocolate también generan un tipo de artesanías propias del lugar, pero lo que hace Salinerito es la marca. Los pequeños productores, de acuerdo a estas líneas de negocios que tienen, son los que se juntaron, los capacitaron y saben exactamente cuánto pueden producir a la semana, cuánto pueden producir al mes, y eso les asegura para ver como Salinerito cuál puede ser su volumen de ventas mensuales. Y Salinerito, como tal, como marcas, está posicionado a nivel país y lo pueden encontrar desde una tienda de comercio justo, como le pueden encontrar en un supermercado. Entonces ahí también viene el enfoque de los canales de distribución, de comercialización, una tienda versus un retail. Entonces el enfoque del retail por lo general va a ser el tema de responsabilidad con un enfoque de rentabilidad. En cambio, la tienda solidaria tiene igual un enfoque de apoyo al pequeño productor bajo los principios del comercio justo y de la mano de la economía popular y solidaria. Entonces, ese es un ejemplo claro de Salinerito. Hay otro caso que es Camari. Camari está enfocado igual al apoyo de los pequeños productores, pero ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con el consumo de granos secos acá en nuestro país. Tiene que ver también con el tema de artesanías, tiene también que ver con el tema de alimentos, lo que les comentaba con el caso del pan, tiene que ver con lo que pasó con Camari. Y de manera asociativa, ellos también tuvieron un caso bastante delicado cuando, claro, hay que estar de la mano con la normativa legal de nuestro país. Entonces, a través de una institución que se llama el ARSA, tenían que generar sus protocolos alimenticios de inocuidad de tal manera que puedan asegurar la calidad de los productos. Entonces ahí entraron igual en una fase de capacitación, pero todas las señoras juntas. Había una reunión, 9 de la mañana, estaban 9 de la mañana. Faltaba alguien, la esperaban. Y si no lograba llegar, luego generaban un feedback de la reunión, de tal manera que todas caminaban al mismo son. Y eso era bueno, porque eso se veía reflejado a través de una base de confianza, de no solamente pensar en la venta, sino en el sentido de generar sinergias. Si estaban todas, sabían que podían seguir comercializando sus productos y sabían que podían ser competitivas en un mercado local. Camari es otro caso, también está el caso de Chancuap, que está en el oriente. Ellos se dedican más a todo el tema de jabones, de fragancias, de cremas corporales. Y ustedes se van dando cuenta cómo cada una de estas organizaciones generan distintos tipos de productos que entre sí no son competencia, pero son necesarios. Y de la mano de cada una de estas organizaciones generaron la plataforma de comercio justo que ya tiene este, establecido o posicionado su marca a nivel del país con el enfoque de los principios de economía solidaria. Y desde esa plataforma de comercio justo han generado su comercialización al mundo. Pero esta es una plataforma solamente de promoción, no es de venta. Entonces ahí tenemos un ejemplo bastante interesante de lo que han hecho ellos
dentro de esta plataforma. Hay otro ejemplo muy importante e interesante, no sé si lo conocen, está en Manta, está en la costa ecuatoriana, se llama Montecristi. En este sector de Montecristi, los pequeños productores de manera individual se han dedicado durante toda su vida a elaborar los sombreros de paja toquilla. Esta es una experiencia de nuestro país también que es muy interesante en el sentido de que antes los sombreros de paja toquilla no eran reconocidos, pero la gente venía, lo compraba y se iba. Este sombrero tiene una particularidad. El tiempo que el productor o el artesano tarda en elaborar un sombrero de paja toquilla puede ser entre un día hasta puede llegar a una semana o hasta dos o hasta un mes. Depende del tipo de sombrero que vayan a elaborar y el costo también. El costo oscila entre $100 hasta $2,000, porque son unos sombreros hermosos que tenemos acá y lo han elaborado nuestros productores. ¿Qué pasó con ellos? A través en ese momento era el YEPI, ahora ya cambió el nombre, pero es una institución pública de nuestro país. Se generó una denominación de origen. ¿Qué es una denominación de origen? Es buscar los elementos sustanciales del país, del lugar en el que están, para poder promover un producto a nivel del país y del mundo. Entonces, los sombreros de paja toquilla consiguieron una denominación de origen para el país y eso hace que en ninguna parte del mundo puedan utilizar ese nombre, puedan utilizar la marca porque le corresponde al Ecuador. Y con eso nos podemos dar cuenta también cómo ellos también ingresaron a un proceso de formación, de capacitación, a un proceso de generar una base de confianza, se asociaron entre ellos para producir de manera conjunta y poder vender sus productos, pero tienen ese valor agregado de ser considerados como una denominación de origen a nivel del mundo. Y el otro ejemplo que quería también comentarles, que es el tema de Pacari. El chocolate Pacari en el Ecuador ha sido considerado uno de los chocolates más exquisitos a nivel del mundo, ha ganado varios premios internacionales y justamente tiene que ver con eso. Pacari como organización lo que hace es asegurar la calidad de su chocolate, el sabor del chocolate, de acuerdo al porcentaje de cacao, pero lo aseguraron desde el inicio de esta cadena productiva. Lo aseguraron desde la semilla, aseguraron todo su proceso de producción, aseguraron sus canales de comercialización y hoy por hoy Pacari lo venden en las tiendas del mundo, no solo está en el Ecuador. Y de manera asociativa hay un chocolate que tiene sal en grano. Esta sal tiene una particularidad. Esta sal hicieron una alianza con Perú, no recuerdo el nombre, pero hay un lugar en Perú en donde de manera asociativa las mujeres del lugar promueven este insumo, que es a base de sal, y lo entregan a Pacari. Pacari lo que hace es procesar este insumo, lo transforman, lo generan un valor agregado y lo venden. De esa manera no solo están generando una puerta hacia la comercialización, sino también están generando apoyar a un grupo de mujeres, apoyar a un pequeño productor que se juntaron de forma asociativa para promover en este caso una cadena inicial o una cadena primaria basada en el insumo del producto, que luego es transformado en un chocolate que es a base de sal en grano y ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda. Entonces, este también es otro ejemplo basado en la asociatividad y basado en lo que podemos hacer desde las industrias y lo que se ha hecho en nuestro país en este tiempo. Ahora creo que la reflexión está clara. Lo más importante en este momento que estamos viviendo, no solo en nuestros países, sino a nivel del mundo, ¿cómo podemos hacer para generar asociatividad en los pequeños productores, en las medianas empresas, en las pequeñas empresas? Porque la situación es complicada, pero si lo vemos de manera asociativa, si
Hay una frase que dice: de la necesidad nace la creatividad. Es así. Creo que las oportunidades están claras. Creo que nuestro deber como profesores desde nuestras instituciones, que seguimos fortaleciendo los vínculos hacia la comunidad, hacia la sociedad, lo continuemos desarrollando, porque ese es uno de los puntos fundamentales para que las pequeñas organizaciones se asocien de manera equilibrada, de manera muy consecuente frente a la situación, y a través de nuestros proyectos de investigación, de nuestros programas de vinculación, de las actividades que tenemos en el día a día desde la academia, veamos cómo podemos ir apoyando a estos pequeños productores que están en nuestros países y que necesitan salir adelante frente a la situación que el mundo está viviendo. Las oportunidades están claras, las metodologías están listas, las experiencias de organizaciones a nivel del mundo las tenemos. Tenemos muy lindas experiencias en Latinoamérica sobre casos de industrias asociativas, y creo que es el momento de consolidarnos como academia. Me refiero en el ámbito global. Estos espacios son justamente para eso, para ver qué podemos hacer, cómo podemos promover una industria de nuestro país, porque de esa manera también vamos a generar, vamos a dinamizar el mercado, que cada momento se vuelve más competitivo, y creo que tenemos todo para hacerlo. Lo más importante es ponernos de acuerdo y continuar adelante con este tipo de iniciativas que nos dejan un buen mensaje. Y con esto voy cerrando mi intervención, y me gustaría más bien escucharles y basar en la pregunta inicial, ¿no? Como academia, ¿qué estamos generando o qué estamos promoviendo para fortalecer las industrias de nuestros países? Profesora Carla, qué gustazo, de la necesidad nace la creatividad. Qué frase que nos deja. Voy a permitirme hacer una pequeña, muy breve recopilación con todo respeto a su magnífica presentación. La profesora Carla nos habla de precisamente esa asociatividad, como la comunicación efectiva es El fundamental y micrófono nos... está abierto para que ustedes también puedan este, ¿Tú me estás escuchando? comentar sobre lo que acabamos de mencionar, y más que Yo estoy nada hablando. ir mirando la respuesta inicial desde la academia, cómo estamos promoviendo las industrias en nuestros países. Profesora Carla, ¿me está escuchando? Aló. Profesora Carla, ¿me escucha? ¿Tú me escuchas, amor? Profesora Carla, ¿me escucha? Sí, Diego, te estamos escuchando. Ah, bueno, qué pena. Pensé que de pronto no me estaban escuchando. Bueno, entonces decía, para el cierre voy a hacer un resumen de lo que la profesora Carla nos estaba comentando. Nos hablaba de la asociatividad y cómo la comunicación efectiva debe ser fundamental. Nos habló un poco, bueno, un poco no, bastante, sobre los consorcios, y nos da ejemplos de esos consorcios, de cómo los MIPIMES se han asociado para hacer venta y promoción a partir de marcas colectivas, de marcas sombrillas, que se han extendido a hacer alianzas estratégicas incluso con otros pequeños productores de otros países. Esto los ha llevado a aumentar su capacidad productiva y su capacidad comercial, generando unas sinergias que en su primera fase se basan en la confianza, en la generación de empatía, que requieren un acompañamiento para luego tener una generación de valor agregado. Nos habló también de el Instituto Popular de Economía Asociativa y Solidaria del Ecuador y de la plataforma de comercio justo. Y hay unas preguntas, voy a permitirme leer, ya tengo 4 preguntas en mi haber, para que la profesora Carla, por favor, nos ilustre. La primera pregunta está a través del chat. ¿Cómo afecta la asociatividad los clúster? Profesora Carla. Espérate, Diego, que creo que ella no está escuchando, parece que tiene un problema. Me escribe por acá por el interno que parece que tiene un problema de sonido. Espérate un momentico, a ver. Listo, perfecto. ¿Me confirmas en cuanto lo tenga? Bueno. Hemos podido ver toda una experiencia del Ecuador, y creo que a nivel de Colombia nos ilustra bastante, y sobre todo en torno a lo que es la economía social y solidaria
en Colombia. Hay un tema muy importante y es el tema de la asociatividad. Cómo la asociatividad, y nos lo ha demostrado Carla a través de experiencias como el Salinerito, como Camari, cómo esa asociatividad les ha permitido volverse unas industrias muy poderosas, con mucha presencia, con mucha generación de contenido, con generación de capacidades productivas. En Colombia, bueno, mientras la profesora Carla se Sí, yo le pedí conecta, que se desconectara un momentico, volver a conectarse a ver si ya logra retomar la conexión. perfecto. Voy a ir hablando un poco acerca de lo que ocurre en Colombia, Dale. y es precisamente cómo en Colombia esas asociatividades nos han llevado a experiencias también muy poderosas y muy potentes. Cuando la profesora Carla hablaba de Salinerito, me imaginaba cómo fueron los inicios de Colanta. Salinerito es una asociación de pequeños productores de leches que se asocian, producen quesos, y así mismo fue como nació Colanta en nuestro país. Hoy en día, una de las marcas más reconocidas a nivel de América Latina, no solamente de Colombia, y digamos que esa asociatividad y esa capacidad de estos pequeños productores, campesinos, en la medida que se fueron asociando, fueron generando una marca como Colanta. Pero creo que el ejemplo y el mejor ejemplo que los colombianos por el cual sacamos pecho y nos sentimos orgullosos es precisamente nuestro café. Recordemos las asociaciones de cafeteros, cómo nos volvemos eh, el productor número uno de café, de calidad de café. Y precisamente nos volvemos esos productores números uno porque los cafeteros de los años 70, de los 60, los 70, los 80, se agremiaron y generaron las asociaciones de cafeteros. Y esas asociaciones de cafeteros pues buscaban, era precisamente generar esas capacidades. Ya llegó la profesora Carla. Carla, ¿nos estás escuchando? Profesora Carla. Víctor, confírmame si la profe Carla nos escucha. Ya le estoy preguntando, espérate. Ok, gracias. Sí, efectivamente, logré comunicarme en este momento. Más bien, gracias por su Perfecto. paciencia. Hubo un tema de conectividad, pero espero que el mensaje haya sido claro de lo que traté de proyectar con el tema de la industria asociativa. Totalmente claro, Carla. Me permití hacer un pequeño resumen de lo que tú estabas comentando y empezar a hacer un comparativo con lo que de pronto puede ser Colombia. Entonces, tengo 4 preguntas puntuales. La primera, ¿cómo afecta la asociatividad los clústeres industriales? Bueno, básicamente el clúster industrial tiene que ver con lo mismo, porque es juntar empresas, generar de una u otra manera, genera asociatividad, genera una base de confianza, hay que llegar a acuerdos, porque cuando hablamos de vender conjuntamente, también hay que tener el nivel de responsabilidad para que en el caso de que venga un cliente y me diga, bueno, usted de manera particular, ayúdeme generando X cantidad de productos, pero ya es la base de confianza, ese apoyo que desde el inicio quedaron de acuerdo y se organizaron para desarrollar un clúster, que también tiene que ver con lo mismo, con el tema de base de confianza, de generar un proceso industrializado que tenga que ver con parámetros mínimos de calidad. Entonces, y más que nada también saber hacia qué mercado van a ir, ¿no? Para poder ser sostenibles en el tiempo. Yo me voy a permitir voltear un poco la pregunta e ir un poco más allá, y es que la asociatividad genera unas capacidades que incomodan a los grandes monopolios, a la industria grande. ¿Cómo enfrentar esos grandes músculos empresariales a partir de esa asociatividad? Es decir, cuando un grupo de pequeños productores se asocian, se agremian, generan una capacidad que se vuelve una competencia peligrosa para los grandes, ¿cómo hacerle frente a esos grandes músculos, Eso es muy interesante. Se lo ha visto en la experiencia de nuestro país y lo dije en un ejemplo también. De manera asociativa, el juntarse como pequeños productores y vender un producto determinado a través de las tiendas
solidarias a través de las tiendas de comercio justo hace que el consumidor final, al momento de ir a un lugar, también haya generado una conciencia de elección de sus productos. Porque lo que hace el mercado global, en este caso un retail, no es lo mismo ir a comprar en una tienda solidaria que ir a comprar en un retail. Entonces, hay que lograr llegar a tener ese nivel de conciencia por parte del cliente final y saber hacia dónde yo puedo ir como una estrategia, ¿no? Y saber hacia dónde yo puedo ir a comprar mis productos. De manera igual asociativa, desde un pequeño productor, también han generado estrategias con multinacionales, donde a través con el apoyo del Estado, generando este lazo también de comercialización, se han logrado llegar a acuerdos y se han logrado también generar tipos de ventas que han sido sustanciales para los pequeños productores. Pero eso sí hay que tenerlo muy claro. El nivel de conciencia de cada uno de los clientes es la clave al momento de la elección de consumir responsablemente desde nuestros productos, desde nuestra gente, e ir generando esa diferencia, ¿no? De lo que hace una empresa versus lo que hace una institución, donde me genera responsabilidad social y donde me genera rentabilidad. Comercio justo y consumo responsable, entonces generar ecosistemas de producción y comercialización, interesantísimo. Carla, voy a hacerte la última pregunta ya por términos de tiempo. Por aquí, por el otro chat me decían, en Colombia existen agremiaciones como ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, y una de sus grandes preocupaciones es no evolucionar hacia el ego, el egoísmo y el egocentrismo. ¿Cómo mantener una apertura hacia la asociatividad? Es decir, entiendo la pregunta que estos pequeños productores se asocian, se agremian, pero luego se vuelven, se encascaran, se vuelven un grupo y no permiten la entrada de otros. ¿Cómo evitar ese egoísmo, ese egocentrismo en este proceso de asociatividad? Desde la experiencia que hemos tenido en nuestro país, uno de los puntos fundamentales es definir si yo necesito registrarme en una cámara de comercio, si yo necesito ser parte de una institución, porque es un requisito para poder comercializar mis productos. Ese es un tema más de obligatoriedad. Lo contrario es cuando hablamos de asociatividad. Al inicio se comentaba, para realizar una organización asociativa, lo primero que hay que generar es una base de datos del sector al cual se va a poder apoyar. Una vez que se logra una socialización en donde se generan las pautas iniciales de lo que es una asociatividad, pero ahí el primer punto no es un requisito indispensable que venga a todas las reuniones y que esté participando. Si usted de manera asociativa, de manera consciente, quiere generar una plataforma de promoción o quiere generar sus ventas, venga y participe. El momento que la persona que está ahí, el pequeño productor, genere ese nivel de conciencia del que yo estoy ahí porque quiero empoderarme de mis productos, de mis ventas, pero sé que solo no lo puedo hacer sino de manera asociativa, comienza a generar revisión. No es lo mismo asistir a un lugar porque tengo que cumplir con un requisito que generar una asociatividad en el sentido de que nos estamos reuniendo para ver cómo podemos vender, cómo podemos mejorar nuestros productos y cómo le podemos hacer frente a la competitividad. Entonces, en ese momento, y por eso es clave la base de confianza. Esta fase de base de confianza es fundamental para que puedan continuar adelante de manera asociativa y evitar. El riesgo siempre va a estar, pero por lo menos el porcentaje va a ser menor. Y esa manera será asegurado en la medida de las personas que estén realizando ese acompañamiento en la primera fase, que es la fase de confianza. Y de esa fase de confianza, si fueron 100 personas, he visto casos que quedan 6, 7 personas. Y esas 7 personas actualmente en el país están vendiendo sus productos de manera asociativa y están generando oportunidades en estos momentos. Entonces, Carla, eso es la visión y la experiencia de lo que hemos visto acá. Sí.
Bastante interesante, Carla. Nos quedan solamente 2 minuticos, por favor, te voy a pedir. Qué pena, y creo que vamos a tener que quedar conectados tú y yo porque hay muchos temas que me interesan como investigador y como Universidad Cooperativa de Colombia. Y hay una pregunta que no te la puedo dejar pasar. ¿Cómo vinculan aspectos solidarios, no asistencialistas en los procesos asociativos? Tú hablaste del Instituto Popular de Economía Solidaria, pero esos procesos asociativos que no están mediados por el Instituto Popular de Economía Solidaria, ¿cómo en esos procesos asociativos vinculan la solidaridad? Es decir, ¿cómo vinculan esa responsabilidad social con el entorno? Está claro que desde el inicio lo más elemental es organizarse, lo más elemental es generar una comunicación efectiva e invitar a los actores que verdaderamente sean parte de este proceso. Por eso es importante definir y discernir bien qué actores en la parte del Estado deben ser parte de este acompañamiento. En la parte de la academia también tenemos nuestro compromiso, que eso va a generar esa sinergia y a través de las personas que estén ahí vayan mirando cuál va a ser su planificación y qué es lo que van a desarrollar de manera conjunta. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Cerraste con una invitación en tu conferencia y la acabas de reiterar, y es la invitación a consolidarnos como academia en precisamente buscar estas alianzas. A la Universidad Técnica del Norte cuentan con un aliado que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos allí muy cerquita con nuestro campus Pasto. Nuestra coordinadora de Relaciones Internacionales, Claudia, nos ha hecho el puente. Y a través de todo lo que podamos generar, créame que podemos hacer proyectos de investigación. Nuestro decano Víctor, que lo he visto muy activo aquí conectado, es uno de los más interesados en desarrollar procesos de logística, de generación de capacidades, a partir de las facultades de ingenierías en las cuales nos estamos vinculados, las facultades de ciencias administrativas y las otras facultades. Carla, muchísimas gracias. A nuestros demás asistentes, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra programación del Global Festival, y los que se inscribieron para la presentación de danza contemporánea, ya es hora de que vamos entrando al link de la presentación de danza ecuatoriana, perdón, no es danza contemporánea, es danza ecuatoriana, que nos deleitarán con aspectos culturales de nuestra hermana República del Ecuador. Carla, muchísimas gracias por tu presentación y quedamos en contacto. Muchas gracias. Desde nuestra institución estamos prestos para colaborar en este tipo de aprendizaje que le hace bien a nuestros países. Un abrazo fraterno. Hasta luego. Carla, muchas gracias por colaborarnos en este espacio tan importante. Gracias.